Desde hace muchísimos años, el principio del proceso de lubricación no ha variado. Se trata de evitar la fricción. Pero, ¿cuál es el mejor aceite? ¿Cuál es la mejor marca? ¿Son todos los aceites iguales? ¿Sintético o mineral? Motul, Castrol, Texaco, BP, Liquimoli, Shell, y podría seguir nombrando marcas y marcas de aceite. Tanto si eres usuario de un vehículo como si eres estudiante de automoción, eres mecánico o simplemente te gustan los coches y aspectos del mundo del motor, este vídeo te interesa. Primero que nada, definamos cuál es la función de un aceite de motor. La principal función del aceite es lubricar para evitar la fricción entre dos partes, que para el caso de la automoción casi siempre son partes metálicas. Recordemos que nos centraremos en motores y cajas. Aparte de lubricar, el aceite tiene múltiples funciones y me voy a enfocar en las tres que considero principales, lo que les confiere sus características y propiedades. Y estas son, como dije en un principio, lubricar, luego disipar el calor y por último, pero no menos importante, limpiar. Sí, limpiar. La lubricación solo es posible si entre dos metales que están en movimiento se genera una hidropelícula de este maravilloso fluido que impide el contacto entre las partes que, por decirlo de alguna manera, cada vez están más cerca. Es decir, en los motores antiguos teníamos unas tolerancias que a grosso modo es el espacio que hay entre dos piezas, bastante mayores a las actuales. El aceite cada vez tiene menos espacio para fluir. Es por ello que con la disminución de estas tolerancias hemos pasado de aceites con viscosidades de 20-50, 10-40, 15-40 a viscosidades de 5-30, 5-20 y recientemente 0-30 y 0-20, para el caso, por ejemplo, de Volkswagen y sus motores de última generación. Aceites muy aguados, por decirlo de alguna manera, más de charla de bar. Ahora bien, aclaremos algo y aquí voy a abrir un melón, como dice Francisco Calero. Si un motor tiene desgaste, le ponemos un aceite más grueso. Si consume aceite, le ponemos un aceite más grueso. La respuesta es un rotundo no. Cuando jugamos a ser ingenieros de materiales y variamos la viscosidad del aceite de nuestro motor por decisión propia, lo que estamos haciendo es perjudicar al motor. Si un motor tiene un consumo de aceite, algo va mal. Y aquí entraré en polémica entre lo que se considera un consumo de aceite normal y lo que no. Hablaremos de ello más adelante. Primero, al variar la viscosidad del aceite de motor por uno más grueso, lo que estamos haciendo es agravando el mal que pueda tener el motor, ya que el aceite más grueso, por llamarlo así, tendrá un comportamiento que no cumplirá con lo requerido por el fabricante del motor, para poder realizar una correcta lubricación, ocasionando así más desgaste. En otras palabras, si es más grueso, habrá sitios por donde sencillamente no quepa, por ende no pase y por consiguiente no lubrique. Además, al variar la viscosidad, seguramente pongamos un aceite que no cumple con los requerimientos en cuanto a emisiones y consumo de combustible se refiere. Vamos, que la vamos a liar parda. Eso sin meternos con las temperaturas de trabajo de los motores de antes y las de ahora. Respecto a los consumos, antes de que salten a acribillarme a dislikes y a comentarios recordando a mi familia, ya sé que marcas como PSA y Grupo BAC tienen unos consumos bastante considerables de aceite. Solemos decir de hecho que se lo beben. Y es que hay boletines técnicos, tanto de PSA como de Volkswagen, que dicen que es normal que sus motores consuman aceite, hasta un número determinado de litros por cada 1000 kilómetros. Pero eso no nos da la libertad para variar las características del aceite que lleva nuestro motor y jugar a los alquimistas con una máquina tan compleja. Aquí entramos en un dilema bastante interesante. Entonces, ¿cuál es el mejor aceite? Debo hacer apología a la siguiente cuestión. Supongamos que yo en mi coche, por ejemplo, un Seat Toledo del 2004, le cambio el aceite y le pongo el aceite que usaba Fernando Alonso en el Fórmula 1 R25 con el que ganó el Mundial. Probablemente el motor de mi coche arranque, pero al poco tiempo seguro se romperá. Y eso se debe a que el aceite del motor de Fórmula 1 es malo. Por otro lado, propongo el siguiente ejemplo como algo más sencillo. Si yo tengo una familia numerosa, digamos que tengo 5 hijos y debo buscarlos al colegio, decido ir en un Lamborghini. No puedo meter a 5 niños en un Lamborghini.
Eso hace al Lamborghini un mal vehículo. He aquí el punto más importante del vídeo, y es que obviando las marcas de aceite de las cuales también hablaremos, hay una cualidad que define lo que es bueno y lo que es malo, que es la necesidad de un motor a ciertas características técnicas que debe contener el aceite para su correcto funcionamiento. Mi característica técnica para buscar a mis 5 hijos, de ser el caso, es que necesito mínimo un vehículo equipado con 6 plazas. No por eso el Lambo es un mal vehículo. Traspolado al aceite de motor, esto quiere decir que si Renault me dice que para su motor K9K 1500 DCi debo poner un 5W30 con la homologación o la especificación RN0720, pues ese es el aceite que debo poner, indistintamente de la marca. ¿Y por qué el mundo de los aceites de motor ha cambiado tanto desde un tiempo para acá? Pues la respuesta es simple. Cada fabricante de motor exige unas condiciones al aceite para que las emisiones y prestaciones sean las permitidas para circular en la Unión Europea y poder vender así sus motores sin multas por emisiones de CO2 arrojadas a la atmósfera, por ende sus consumos de combustible. Además, cada fabricante de motor construye sus motores con las aleaciones de los materiales que consideran óptimos para su desempeño, siendo distinto un árbol de levas de Renault al de un Volkswagen, al de un Peugeot o al de un Fiat. Y estando adaptado a esas normativas, muy probablemente si el Renault que nombrábamos anteriormente le ponemos un aceite de igual viscosidad 5W30, pero normativa 504-507 que corresponde a Volkswagen, probablemente no tendremos las emisiones ni los consumos que dice Renault que debe tener ese motor. Lo más seguro es que tengamos averías futuras. Y ojo con las averías. No me refiero a un gripado o fundido o daños a nivel de biela, de cigüeñal o árboles de leva, que perfectamente también pudiera ser. Me refiero a averías en las válvulas EGR, catalizadores, filtros de partículas, sondas lambda, correas de distribución húmeda, etc. Como ven, esto ha cambiado y mucho. Como conclusión, diré que lo importante a priori ya no es la viscosidad, es decir, los números que contienen la W o la W, que sigue siendo importante, pero lo esencial será que nuestro aceite cumpla con las normativas que exige el fabricante del motor, y ya os digo yo que no son pocas. Por nombrar alguna más, en Mercedes tenemos la 22952, en PSA tenemos la 2312, en Volkswagen también tenemos la 508, en Renault la 710, pudiendo ser en todos los casos un 5W30, aunque aquí específicamente tenemos otras viscosidades. Si te está gustando el contenido del vídeo, no olvides dejarme un like, comentar y suscríbete al canal si lo consideras oportuno. En resumen, ¿qué aceite lleva mi motor? El que diga el fabricante en cuanto a viscosidad, especificación y cantidad, que también es importante. Puede ser hasta más perjudicial exceder el nivel máximo de aceite del motor que dejarlo un poco por debajo. Ahora hablemos de las marcas, porque habrán marcas mejores y peores como en todas las cosas. Por ejemplo, alguien a quien respeto mucho en el ámbito de la automoción me decía que a los vehículos ingleses se les debe poner aceite BP, a los franceses aceite ELF, que a Volkswagen se le debe poner Castrol y a los vehículos americanos aceite americano. Claro, todo esto es muy respetable y a tener en consideración. Sin embargo, las empresas fabricantes de aceite se gastan muchísimo dinero en poder fabricar los lubricantes que les exigen los constructores de motores. De hecho, deben enviar muestras a los fabricantes de motores y estos son quienes le dan una certificación donde dice que ese producto es apto o no para su motor. Lo que se le llama que un aceite está homologado. De hecho, lo debe poner en el envase del producto ya que es algo de lo que las marcas les gusta presumir. También he escuchado que hay marcas de motores que no dan homologaciones a los fabricantes de aceite, casos de Ford y Fiat, que reciben las muestras del aceite, dicen que es apto pero no lo certifican. Esto resulta como poco curioso, porque ninguna marca fabricante de vehículos fabrica aceite, aunque en su envase pongan Motorcraft para el caso de Ford o Mercedes o la marca que sea, alguien se lo ha fabricado. Pero seguimos sin saber cuál aceite es mejor en cuanto a marca. Mi recomendación, y ojo a esto, se basa en múltiples variables. La primera es que no compres aceite en un supermercado de marca de supermercado. Si quiero una pizza, no voy a un restaurante chino.
Cómpralo en tiendas de recambio, preferiblemente tiendas que no estén casados con una marca en especial, para que no dé lugar a que te vendan quizá, y digo quizá, el aceite que más le convenga vender y no el que se considere mejor para tu caso. Digo quizá porque por lo general, aparte de los técnicos de los talleres, es el personal de venta del aceite en las tiendas de recambio los que mejor entrenados están para recomendarte una marca u otra, ya que aparte de la intensa formación que reciben, también les llega el feedback de quien ya ha comprado una marca u otra. La siguiente recomendación es que averigües primero qué aceite lleva tu motor, qué viscosidad y qué especificación. Partiendo de allí, inclínate por una marca reconocida, aunque no es la excepción de la regla. Según qué país, habrá marcas que tengan el monopolio de comercialización y sean más o menos conocidas que otras. En Europa, encontrar aceite Móvil o Bardal no resulta fácil. No por ello son marcas que podemos despreciar. Marcas como Motul, Castrol, Liquimoli, Repsol, Shell, es cuestión de gusto, de bolsillo, pero sobre todo de especificaciones. Otra característica de los aceites son los aditivos que contienen, que si molibdeno, bisulfuro de molibdeno, cerámica, teflón. Probablemente estemos cansados ya de escuchar este tema, pues resumiré que los aditivos de los aceites básicamente los podemos meter en 4 grupos. Aunque son muchos y cada marca tiene sus fórmulas, los aditivos suelen ser referidos primero al estado físico en forma de polímeros para estabilizar la viscosidad. Segundo, en forma de detergente para garantizar un eficiente barrido de carbones y partículas no deseadas. Tercero, en antioxidantes para prevenir efectos corrosivos. Y cuarto, de extrema presión, para que pueda soportar temperatura y presión bajo condiciones severas sin perder sus propiedades. De allí derivan todas las denominaciones comerciales. FE, que significa Fuel Economy, Long Life, que es de cambios prolongados, LSPS, que significa Low Subs o bajo en cenizas, entre otras, antiespumantes, etcétera, etcétera, etcétera. Un apartado curioso de este caso de los aditivos es que los lubricantes se componen en un 80% de base lubricante y un 20% de aditivo. Sin embargo, el 80% del coste del lubricante es el aditivado y un 20% del coste es la base lubricante. Esto es una regla general para casi todas las marcas. Hasta aquí más o menos claro a la hora de escoger el aceite para nuestro motor. Pero ¿y qué hay de los aceites sintéticos o minerales? ¿Qué pasa con esto? Para hablar de sintético o mineral, y ya vamos finalizando el vídeo para no aburrir, básicamente un aceite mineral se obtiene de varios procesos realizados al petróleo. Llámalos cracking, fracking, destilado, como quieras. No soy ingeniero químico. Este aceite siempre contendrá alguna impureza y su degradación puede ser mayor según qué caso. No por ello es un aceite de inferior calidad, ya que algunos sistemas funcionan mejor con aceites minerales. El aceite sintético, por contrapartida, es un aceite realizado a medida en un laboratorio. Es decir, se fabrica bajo la demanda técnica que se necesita partiendo de la nada, por decirlo de alguna manera. Cada fabricante tiene su fórmula para la molécula ideal de lubricación y todos dicen obviamente que la de ellos es la mejor. Como resultado, tenemos un aceite que solo contiene lo que queremos que tenga, con lo cual su pureza es superior al mineral, no conteniendo partículas no deseadas. Muy bien, pues hasta aquí ya tenemos claro qué aceite escoger, cómo escogerlo, marcas, viscosidades, especificaciones. Pero esto referido a los motores. ¿Qué pasa con las cajas de cambio? Pues en las cajas de cambio ocurre exactamente lo mismo. Todo ha cambiado y las tecnologías se van adaptando a las nuevas normativas. Cada caja de cambios lleva una especificación de lubricante, la cual se debe respetar a cabalidad. Incluso algunas cajas de cambios llevan en su interior varios tipos de aceite. Caso, por ejemplo, por citar alguno, de Volkswagen, que lleva un aceite para la parte de piñones o engranajes y otro totalmente distinto para la parte mecatrónica. Sean manuales o automáticas, lleva especificación, y al igual que en los motores, aunque con menor frecuencia, también se degradan y hay que cambiarlos periódicamente. Para finalizar, ¿qué aceite? El que lleva. ¿Qué marca? La mejor que considere. Déjate asesorar por los que saben de aceite. Por lo general, ningún taller se arriesga a trabajar con marcas que no garanticen una correcta funcionalidad por la responsabilidad que implica la rotura de un motor.
Si te ha gustado el vídeo, no dudes en comentar. Déjame un like y suscríbete al canal si lo consideras oportuno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, menos TikTok y más tac tac.